El jaca parece que lo están ensayando en el Congreso, tal como están las cosas, porque bueno, se amplía la legislatura como ya se anunció. Hoy el presidente de la República ha estado, continúa reunido con el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, el del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para discutir pues de las reformas o cómo van a aterrizar las reformas del referéndum, que es un punto que tocó ampliamente también en su mensaje a la nación de ayer. Nos acompaña, le agradecemos la visita al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para entender cómo va a ser este proceso de traducción, de aterrizaje. Ministro, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, muy amable por la oportunidad. ¿Ha participado usted en la reunión ahora en Palacio de Gobierno? Sí. Mire, el mensaje al país el día de ayer, en menos de 24 horas, el presidente ha tenido a bien convocar al presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y del Congreso. Y obviamente para establecer alguna estrategia, ¿no?, de cómo impulsar, porque esto no estaría exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino que todos los actores tienen que sentirse comprometidos. Y la verdad que ha habido bastante compromiso y la mejor evidencia es la convocatoria reciente que ha hecho el presidente del Congreso, como usted lo ha manifestado, de ampliar la legislatura hasta el 30 de enero, lo que obviamente da espacio oportuno para que pueda dilucidarse los contenidos de la propuesta de la Junta Nacional de Justicia, tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso. La estrategia arranca entonces precisamente por la Junta Nacional de Justicia, lo más rápido posible que podamos tener esta entidad y que no sigamos en este vacío donde no hay pues una organización que se encargue de jueces y fiscales. Y esto es importante, hay un vacío. No olvidemos que mediante ley el Congreso de la República cesó a los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura. Del efecto, no tenemos quien nombre, no tenemos quien ratifique, no tenemos quien evalúe a los magistrados. Es más, el propio Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial, se vio obligado a alcanzar una propuesta de ley para que se le otorgue al Poder Ejecutivo la posibilidad de sancionar a algunos magistrados. No fue atendida, pero en este caso, ya una vez ratificado mediante la opinión ciudadana a través de su voto en el referéndum, lo que es la primera reforma constitucional, ahora le corresponde es deliberar y oportunamente aprobar lo que es la ley orgánica de la llamada Junta Nacional de Justicia. El fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, no fue invitado a esta reunión y evidentemente su caso es uno de los que muchos dicen pues que tendría que pasar por esta Junta Nacional de la Justicia, probablemente evaluar su permanencia o no, dado que el Congreso pues no ha abordado en realidad, ¿no?, su situación. ¿Se espera que ocurra así? Mire, en principio hay un mensaje, de todas maneras, obviamente no invitarlo. No podemos pasar por altas circunstancias, pero el espacio corto de tiempo, el mensaje ayer aproximadamente 8 de la noche, ¿no? Hoy día en las 10 de la mañana convocados a una reunión. Lo segundo, el presidente tiene autonomía para poder ver a quién convoca o no. Lo tercero, o sea, no hay norma alguna que lo obligue. Y lo cuarto, son actores importantes los que han acudido. Y yo he participado de esta reunión y se ha evidenciado una predisposición de generar los mejores consensos y de impulsar este requerimiento fundamental para el país. ¿Se espera que el señor Lecaros, que va a suceder a Víctor Prado, siga en esa misma línea? ¿Han tenido ya ustedes un contacto con él? Creo que aquí hay un punto muy importante como aporte del trabajo de Víctor Prado Saldarriaga, que ha dejado bien posicionado el trabajo en armonía con los demás sectores, pero sobre todo lo que es la institucionalidad del Poder Judicial. Tiene que seguirse en esa línea de conducción de un Poder Judicial proclive a establecer articulaciones en temas de justicia con los demás poderes del Estado, pero sobre todo impulsarlos, porque ¿quién mejor actor de conocimiento de causa, que es el Poder Judicial, para fortalecer la reforma del sistema de justicia? Prado lo tuvimos el lunes aquí precisamente y él recalcó la crítica en lo que considera ha sido el proyecto final como lo presentó el Congreso para el referéndum sobre el tema de la evaluación de jueces, que ahora sería 3 años y medio. Me imagino que él ha repetido esa crítica. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Se le ha escuchado o ya estamos, digamos, embarcados sobre lo que tenemos? Ya no hemos tocado el tema, pero es importante precisarlo. O sea, la primera pregunta que se ha hecho a través del referéndum tenía detrás de sí una autógrafa, y una autógrafa que ha sido oportunamente aprobada por el Congreso de la República. Y ahí se establecen cuáles son los parámetros de modificación del texto constitucional. Y ahí se establece, obviamente, la ratificación cada 7 años y la evaluación a mitad de este proceso, que es 3 años y medio. O sea, esa materia ya está aprobada. Son intangibles. Más bien, bajo ese marco de la autógrafa es que tenemos que desarrollar, complementar, implementar lo que es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles son las principales características? Porque ayer el presidente ya anunció que esto se ha aprobado en el Consejo de Ministros, hay algunos trascendidos en medios, pero ¿qué nos puede adelantar sobre qué es lo que vale la pena saber de los detalles de este proyecto? Quizás quiero empezar por algunas debilidades. A ver. Nos ganó el entusiasmo del momento y de inmediatez en la reforma. Y fíjese, se puso en la autógrafa de que a los 90 días de haberse promulgado
la ley, es decir, la discute el Parlamento, se publica y cobra obligatoriedad a los 90 días, ya en ese plazo máximo debe estar ya constituida la Junta Nacional de Justicia. O sea, mire, un plazo perentorio de 90 días. Reglamento, convocatoria, evaluación y nombramiento. Muy corto. Muy corto el tiempo. Lo segundo también es que se establece en esta misma ley y que cobra obligatoriedad al día siguiente de su publicación, es que en un plazo de 18 meses, esta Junta Nacional, 18 meses de instalada, tiene que aperturar investigación sobre casos emblemáticos. Al año y medio. Dentro de año y medio. Ajá. Dentro del mismo año y medio instalado, o sea, 18 meses. Ajá. Pero tiene, o sea, no solamente es evaluar, o sea, las debilidades o flaquezas que se han tenido en algunos nombramientos, sino también tiene que designar. Hay procedimientos administrativos también pendientes de solucionarse. Es decir, creo que nos ganó el entusiasmo del momento y no propusimos algunos plazos mucho más holgados. ¿Y cómo van a corregir ese entusiasmo? Estamos tratando de reconstruir espacios de tiempo bastante idóneos que tengan un nivel de flexibilidad para temas mayores. ¿Lo pueden hacer? Estamos un poco ordenando los tiempos, ¿correcto? Pero es producto justamente de la ley orgánica y nos hemos demorado un poquito allí. Espero que esto sea también asumido así tal como está por el Parlamento de la República. Al tratarse de ley orgánica, necesariamente pasa por la venia del Congreso de la República. La viada del presidente con respecto al Congreso parece no haber terminado. Ayer varios de los mensajes iban dirigidos a el Parlamento. Uno de ellos fue el hecho de que, claro, hablamos mucho del referéndum, ¿no? Pero pues el presidente, y eso también lo hablamos con el doctor Prado, el presidente envió una serie de proyectos de ley que no se han movido prácticamente y están íntimamente ligados, son piezas, según lo que explicó, fundamentales de la reforma de justicia y el Congreso no le ha dado pelota. ¿El presidente del Congreso, Salaverry, se ha comprometido a sacarlos adelante? Cuando la Comisión Wagner nos alcanzó este proyecto de reforma constitucional y 7 proyectos de iniciativa legislativa, dejó una advertencia, ¿no? Este es un primer paso, la reforma no se agota aquí. ¿De acuerdo? El primer paso se ha concretado con el referéndum. Ahora nos corresponde la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Pero el complemento, que son los 7 proyectos de ley... Y debería ir en paralelo. Exactamente. Ya está ahí. Debo reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo en la Comisión de Justicia, más no en la Comisión de Constitución. Ajá. Y obviamente este ha sido curso de la conversación, ¿no? Lo que se ha sugerido es que haya un trabajo mejor articulado entre ambas comisiones. Si son los mismos ejes temáticos... ¿Justicia lo tiene PPK? Sí. Constitución no tiene fuerza popular. Exactamente. Ahora, lo ideal sería que ambas comisiones trabajen en armonía, que sesionen de manera mixta. Al final son mismos ejes temáticos y más aún, los mismos congresistas de una comisión son integrantes a su vez de la otra. ¿Por qué redoblar el esfuerzo? ¿Por qué no optimizar los tiempos? Porque Constitución quiso, pues, quedarse. La señora Rosa Bartra es la presidenta de ese grupo de trabajo y quisieron ser una super comisión. Por ello se le ha trasladado esta sugerencia al presidente del Congreso. Ajá. Liderando este estamento, puede de una u otra manera generar mejores focos de atención y que haya mejor armonía. Porque obviamente hablar del 30 de enero, aparentemente desde hoy suena bastante distante, pero en el día a día y en la propia deliberación los días van a ser bastante cortos. Entonces tenemos que optimizar los tiempos, definitivamente. El presidente también se ha referido a la ley de financiamiento esta de partidos que se aprobó en el Congreso como una burla. Esas han sido sus palabras. Yo no sé si burla o nefasta, como la calificó el propio presidente del Congreso, es lo más certero. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Se va a observar y se espera que sencillamente esto vuelva a foja cero? Acá hay 2 cosas, ¿no es cierto? La primera es de que esto tiene que seguir su propio camino regular. Entiendo que el día lunes se va a someter a la primera votación lo que es una reconsideración planteada por grupos parlamentarios. Ok. Tal como están las cosas, parece que no va a prosperar, ¿correcto? O sea, el Congreso va a R con esta ley. Exactamente, va a continuar su procedimiento, el Ejecutivo va a observarla, el Parlamento puede insistir en ella y promulgarla directamente. Es una primera posibilidad, ¿no es cierto? La segunda posibilidad es que no prospere lo que significa, que la reconsideración prospere finalmente y quede ahí. O sea, se acuda a un gesto de rectificación por el propio Parlamento. Pero el otro escenario, y lo ha planteado muy bien el presidente, es la llamada reforma política. Uno de los principales ejes que van a ser abordados como tratamiento de esta Comisión de Reforma Política es justamente la ley del financiamiento de los partidos políticos. O sea, se va a desarrollar otro proyecto de ley de todas maneras. Pero desarrollado de acuerdo al mandato del referéndum. No olvide usted que la segunda pregunta estaba referida a ello. Eso yo le quería preguntar, porque efectivamente se aprueba esta ley. Hubo incluso, no sé si usted mismo calificó de osadía, ¿no? El hecho de que, creo que fue usted, que calificó de osadía el hecho de que se apruebe una ley con estas características incluso antes del referéndum. Exactamente.
cuando se supone que, bueno, la letra pequeña y el desarrollo de todo esto debía ser después del referéndum. Entonces, ustedes lo que van a hacer es seguir esa línea. Exactamente, ¿no? Y es más, reitero. ¿No es inconstitucional o no es ilegal aprobar, digamos, por dos vías? En absoluto, en absoluto. ¿Cómo es eso? Primero, tenemos un mandato de la ciudadanía a través de su voto en el referéndum. Ya se ha aprobado una reforma constitucional del artículo 35 respecto al financiamiento. Esta reforma constitucional tiene que ser desarrollada a través de una ley ordinaria. Ya, esa ley de desarrollo es la que va a impulsar el Poder Ejecutivo. Y lo que han aprobado en el Congreso, para que la gente entienda, ¿qué sería? Básicamente, lo que se está aprobando en el Congreso, a pesar de las debilidades, el concepto es más una regulación de índole penal. Ya. En cambio, en la reforma... ¿En qué momento es delito? ¿En Exactamente. qué momento es delito el financiamiento de campaña? La reforma constitucional es mucho más amplia. Nos habla, por ejemplo, de la bancarización. Nos habla del financiamiento ilegal y de la sanción penal, administrativa, civil. Nos habla de la publicidad. Es más integral. Lo de la publicidad es clave, yo lo repito siempre, y no se le da mucha bola en medios a ese tema. Yo creo que en parte tampoco se le da mucha bola porque la televisión privada, cambia, ¿no? Sus reglas de juego. La televisión privada es la que recibe el 75%, usted ha hecho campaña política, será 75, 80% probablemente de la plata de la campaña, la radio también, como hemos visto últimamente, y esto va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar porque esto va a ser subvencionado con recursos públicos. Ya no ingresa este financiamiento de la publicidad televisiva, el financiamiento privado. Ya no va a ser legal que yo como partido político vaya a cualquier canal privado y le diga, le llevo $250.000 en efectivo para que me vaya cumpliendo con la pauta. De eso se va a encargar el Estado. Exactamente. Más o menos va a ser como lo que usualmente conocemos en las campañas, la franja electoral. Ajá. O sea, se va a ponderar... Es una franja ampliada. Exactamente, ¿no? Pero obviamente también tiene un mensaje positivo y constructivo. Va a ser más equitativo. O sea, no es que el que tenga más dinero hace mayor publicidad. O sea, va a haber un estándar que regule una ponderación en las diversas participaciones. En México lo hacen así, pues. Y realmente las denuncias por corrupción bajaron dramáticamente. Ahora, la contraparte de esto, que lo repiten algunos influencers, ¿no? de determinado sector político, lo que dices, no le han dicho a la gente que lo que va a pasar acá es que el Estado pues va a financiar a los corruptos partidos políticos. ¿Qué responde ante eso? Mire, en principio, si bien el Estado va a generarle mayor gasto, pero no solamente es eso, sino es mayor transparencia, una participación mucho más equilibrada y ponderada para todos por igual. Es más, la gran corrupción empieza en las campañas electorales. Ahí están todos los candidatos es el que están en problemas y los expresidentes en problemas están por ahí. Aparte de las coimas, por supuesto, que ese es otro tema. Pero el tema del aporte de campaña en Odebrecht, que es donde se ha visto, porque la demanda, el apetito por dinero en campaña es muy grande, pues y es precisamente para publicidad, ¿no? Lo decía creo que el juez Carguancho, ¿no? Nadie da nada por nada. O sea, si hay un apoyo, un financiamiento X indeterminado en una campaña electoral, esto no es gratuito. Está en expectativa de cosechar algo mayor si es que finalmente ese candidato llega al objetivo final. Antes de irnos a la pausa, ministro, el tema de que también lo anunció el presidente ayer con respecto a esta comisión de reforma, ¿no? Sí. ¿Ya sabemos quién la va a integrar, esta comisión de reforma? Es a elección del propio Ejecutivo, eso es libre de libre albedrío del Ejecutivo. El presidente lo ha dicho, ¿no? Van a ser ciudadanos que gocen de un alto prestigio intelectual, ¿Podría académico. ser gente que viene de la Comisión Wagner? No necesariamente, podría ser como... Podría ser, han hecho un buen trabajo. Pero hay dos mensajes que se han destacado hoy, además del tema de financiamiento, que es el tema de inmunidad parlamentaria y el tema del voto voluntario. Esto también tendría que definirse antes del 2021. Mire, están a nivel de propuesta. Y esta propuesta que se pueda trabajar en esta Comisión de Reforma Política tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República. O sea, lo que va a propiciar esta comisión es una iniciativa legal que el Ejecutivo la hace suya y la va a proponer al Parlamento de la República. Así es. Ahora, obviamente, como está aconteciendo en el tema de justicia, vamos a ser los impulsores de estas iniciativas. Valgan verdades, en el Parlamento ya existen iniciativas de estas mismas condiciones. Lamentablemente no avanzan. Acá el impulso político que le va a impregnar el Ejecutivo va a ser sumamente pertinente porque va a haber reacción por la contraparte del Parlamento. Usted lo que nos está diciendo es que entonces el Ejecutivo va a seguir ajochando al Congreso. El Congreso no va a ser un pato rengo de aquí al 2021. Mire, no podemos hablar de un Congreso que ya no va a tener capacidad de reformar nada. Yo no creo que después de los resultados del referéndum podemos caer en una especie de incertidumbre, ¿no? Ya no tenemos legitimidad. Los congresistas han sido elegidos para 5 años, no para 1 año ni para 2 años y medio. Y tienen responsabilidades frente a las urnas, frente a sus electores para los 5 años. Como ayer, como hoy y hasta el último día de su periodo, tiene que legislar. ¿Y cuál es la mejor respuesta que puede dar estos resultados del referéndum? Rectificarse y asumir y liderar una agenda política propia,
el Parlamento tiene suficiente materia para poner una agenda legislativa. ¿Por qué no lo hace? Entonces, creo que esta es la oportunidad. Porque el tema pues de casinos de repente es más importante, ¿no? O sea, ese es un sector... Tenemos que ¿no? dar una lectura precisa a el mensaje que nos ha dado la ciudadanía. De esa timba vamos a hablar después de la pausa, no se vayan. Estamos con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y conversábamos antes de la pausa, ministro, sobre la agenda parlamentaria. Entonces, vemos cómo es necesario establecer una agenda de reformas que vaya incluso hasta el 2021, pero lo que se observa, por otro lado, son estas leyes que se aprueban para que IVA en realidad deroga una facultad, ¿no? Un decreto legislativo del Ejecutivo sobre imponer el ISC, el selectivo al consumo a casinos y tragamonedas, que bueno, se ha señalado que el señor Miki Torres tiene intereses directos y él ha impulsado esto. Antes vimos el tema de cooperativas, ¿no? Antes veíamos un tema como el de la pirámide, el tema alimenticio, ¿no? Que también Fuerza Popular defendió en ese caso también el interés de la industria. Esto debería cambiar, ¿no? Por supuesto. O sea, el referéndum también es un llamado de atención sobre estos temas. Pero ese llamado de atención tiene que ser leído y escuchado. O sea, en estas últimas reacciones que hemos leído en algunos medios, pareciera que no se ha entendido en esa dimensión. Yo quiero hacer un paréntesis en retrospectiva. Lo primero que hace este Parlamento es designar una comisión de reforma política y la encabeza Patricia Donaire. Y Patricia Donaire acude a una revisión de todo el marco normativo electoral. Y le dijeron, gracias por el insumo. Exactamente. ¿No? Hasta aquí, y eso motivó su salida de la bancada. Claro. ¿Usted se imagina cuánto hubiera modificado el escenario político si finalmente se hubiera tenido eco? Comenzar por ahí, ¿no? Exactamente. Comenzar por ahí. Y esta es una agenda política propia del Parlamento. O sea, desmereció esa oportunidad. ¿Y cuánta agenda hay en ese mismo sentido? Que perfectamente puede ayudar a consolidar y a reposicionar el rol del Parlamento frente a la ciudadanía. El hecho de que haya una votación mayoritaria no de ninguna manera debe legitimar al Parlamento, muy por el contrario, debe motivar, provocar que el Parlamento reaccione y se convierta en una columna vertebral del soporte institucional de nuestro país. Hernán Chaparro ha presentado este libro, que no tengo por ahí los datos, pero en fin, divide a la población electoral de Lima a partir de encuestas en 4 categorías, ¿no? Entonces una es la de, en fin, es un gran, en general, pesimismo con la política y un gran rechazo. Entre otras cosas, Chaparro se pregunta por qué es que la clase política no reacciona, ¿no? Y eso sí es interesante verlo. O sea, se sabe pues que hay una gran frustración con la política, se sabe que hay una gran insatisfacción con el Estado en general, pero hay una reticencia, ¿no? Del Parlamento. Usted que es parlamentario, nos lo puede aclarar un poco también. O sea, ¿en qué momento vas a procesar y a digerir este mensaje de la ciudadanía de manera correcta? Hay quienes dicen que el hecho de que ya se prohíba la reelección lo que hace es, bueno, generar que los parlamentarios sencillamente ya no tengan ningún interés ni siquiera en sacar adelante las verdaderas reformas. ¿Qué piensa? ¿Y qué diríamos de los presidentes de la República a los cuales les está prohibida la reelección? O sea, en su cuarto, quinto año ya no les interesa seguir gobernando el país, o sea, lo deja a su albedrío. Al contrario, o sea, tiene que dejar huella de una buena gestión. Y le reitero, los parlamentarios no fueron elegidos para que piensen en una reelección, fueron elegidos para una gestión de 5 años. Y el primer día y el último día tiene que contar con el mismo entusiasmo, la misma voluntad, el mismo compromiso. Y de verdad que yo encuentro lecturas que no me dejan de sorprender. Es sorprendente. Es sorprendente, ¿no? Y sobre todo cuando viene de colegas con mucha experiencia en el escenario político. Al contrario, o sea, eso debe darnos mayor madurez política y dar líneas que orienten a los niveles parlamentarios. ¿Salaverry está haciendo la lectura correcta? Mire, la verdad, me ha sorprendido. Y las primeras sesiones que decidió apenas instalado en el cargo fue rectificar al anterior presidente del Congreso. Ustedes recordarán el cambio del jefe de seguridad del Congreso, suspender un proceso de contrataciones de tecnología informática, pedir a Contraloría que designe al jefe de la OSI. O sea, acciones que no dejan de sorprender, ¿no? El día de hoy lo he escuchado con una predisposición única para hacerse partícipe de una convocatoria que genere consensos y que propicie un mayor desarrollo para el país. Pero hay otros que dicen que el presidente Vizcarra está cayendo en populismo y probablemente pueda terminar incluso en una línea autoritaria a partir de explotar esa frustración
del electorado que de repente a veces no distingue muy bien matices. ¿Qué dice al respecto? ¿Lo ve al presidente que se le ha subido la mostaza, que se le han subido los humos? Hoy día he escuchado distintos comentarios respecto al mensaje del presidente y yo, con algo de ironía, ¿qué tipo de mensaje esperamos del presidente? ¿Simplemente que se abstraiga a lo que es el resultado del referendo? ¿O queríamos un presidente que le dé una lectura más allá? Obviamente, todo él decía, el presidente es monotemático, solo es referéndum y no tiene más. ¿Dónde está la anemia? Dice. Oiga, el día de hoy el presidente, ayer ha dado un mensaje sustantivo y muy importante de una visión de gobernabilidad integral de nuestro país, que es lo que estábamos esperando. Dice, se ha adelantado el 28 de julio. Errónea percepción que tenemos los peruanos. Estamos mal acostumbrados a cada 28 de julio. El presidente tiene la obligación de dar un mensaje al país todos los días de lo que está haciendo, de lo que va a hacer. Porque es un compromiso de rendición de cuentas permanente. Y nos da los insumos para poderlo fiscalizar de mejor manera. Hay sí dos líneas que pueden complicar al gobierno. Una es la línea de la relación con la propia bancada. ¿En qué está? Lo que estamos viendo es ya que el gobierno apunta a una suerte de suprabancada, de conversar con legisladores claves de repente de distintas tiendas y no necesariamente ya contar con la bancada de Peronos por el Cambio como, digamos, su propio grupo parlamentario? Ayer el presidente terminaba su mensaje haciendo una convocatoria a generar mayores consensos de todas las fuerzas políticas, del empresariado, de los sindicatos. Pero esto no pasa por alto Pero eso no, de paso, no ningunea al oficialismo. En absoluto, ¿no? Pero también esto de una u otra manera lleva a un mejoramiento de las relaciones entre lo que es el Ejecutivo y su bancada, definitivamente. Que ha habido algún nivel de distanciamiento, es cierto. En estos últimos meses creo que la agenda tanto del Parlamento como el Ejecutivo eran diferentes, ¿no? Todo el mes de noviembre abocados a lo que es la ley de presupuesto, acelerando el ritmo para el proceso de referéndum, cada quien con su agenda propia. De repente no ha motivado a que haya mayor interacción entre ambos espacios. Sin embargo, este es un proceso dinámico. O sea, mañana podemos estar sentados nuevamente. Que el Ejecutivo necesita una bancada en el Congreso, lo doy por descontado que sí. Que había un nivel de deficiencias en la comunicación, es evidente. Que hay que reconstruirlas, por supuesto. ¿Y el gabinete? Esa es la otra pata que algunos ven floja, no me refiero a particularidades, en su conjunto. Bueno, hay ahorita 2 vacantes en realidad. Sí. Y se está hablando que podría incluso esperarse a enero que salgan algunos gobernadores regionales claves, cercanos de repente al presidente, como Yamila Osorio, está hablando el señor Gilbeck, me han mencionado al señor Sillonis. ¿Va a darse un refresco del gabinete que vaya más allá de estas 2 carteras? Podría darse en enero, porque si no ya las habrían cambiado, digo yo, ¿no? Mire, no sería caballeroso de mi parte hacer un comentario de una mesa de la cual soy parte, en principio. Es más, todos los ministros somos conscientes que este es un cargo de confianza. Y cuando el señor presidente tenga bien decirnos, oye, tus servicios hasta aquí llegaron, obviamente con beneplácito, porque es un gesto del señor presidente habernos brindado esta oportunidad de salir a nuestro país en la dimensión de ser ministros de Estado. Pero o sea, yo no estoy en la condición de decirle qué pieza de recambio debe darse. Ya. Nos queda un minuto. El acuerdo con Odebrecht, que sale en realidad un poco de su sector, o tiene mucho que ver con su sector, porque la Procuraduría tiene que ver con su sector, y entre otras pues se ha dicho que el monto de pago, que son 600 y pico millones de soles, 614 millones de soles, termina siendo muy inferior. Ese es un argumento. Y el otro argumento en contra es que cómo así que se le va a permitir a Odebrecht contratar con el Estado. Esto en realidad ha ido en línea completa a los decretos de urgencia y a la corrección al 003 y a la corrección que fue la ley 30737, ¿no? Al final, bueno, han dicho, bueno, no nos queda otra que seguir dejando que estos señores operen en el Estado. ¿Usted está de acuerdo con el resultado final? ¿El Ejecutivo va a emitir un pronunciamiento? Permítame, algunas precisiones. Primero, se objetó las condiciones y alcances del decreto de urgencia. Fue corregido por el Congreso a través de la ley 30737 y esto fue reglamentado con el decreto supremo 096-2018 MEF, ¿correcto? Y esta ley y este reglamento establecen las pautas, las fórmulas, cómo debe cobrarse la reparación civil. O sea, no es a discrecionalidad que el procurador dice este monto más o este monto menos. Lo segundo, los procuradores son autónomos, son discrecionales en su función. Si bien dependen del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que yo presido, pero en cuanto a su designación u operatividad, pero en cuanto al ejercicio funcional, son autónomos. Lo tercero, a la pregunta concreta. Mire, en principio el monto era... Se habló de 1.500 millones de dólares, ¿correcto? Pero se hablaba de la dimensión de todos los proyectos y de todas las empresas consorciadas inclusive y apegados al Código Civil.
Bueno, esos parámetros de aquel entonces han cambiado sustantivamente. Hoy tienen una ley propia, solo se habla de la empresa Odebrecht y solo se habla de 4 proyectos de inversión, no más. El monto es de 1.200 millones, que más o menos, de acuerdo a lo manifestado por el procurador, en otro momento está bordeando los 610 millones de soles. ¿Correcto? Ahora, 200 y pico millones. Obviamente ha sido un duro batallar, porque esto ha demorado varias semanas. No recordaremos que hace 3 meses atrás se dijo, en 40 días el acuerdo de colaboración eficaz está cerrado. No se cerró. Ahora todavía esto está pendiente, o sea, no es que se haya cerrado. No, falta los sellos finales. Faltan los sellos final, faltan la firma de los colaboradores y también falta la homologación del juez, que puede observarlo perfectamente. Estamos inmersos en ese proceso. Pero en principio, ahora sí para terminar, se respeta el acuerdo. El Ejecutivo respeta el acuerdo tal como ha sido conseguido. Respetamos la autonomía funcional de nuestros funcionarios, en este caso de los procuradores. Gracias, ministro. Ha sido muy interesante, muy completa la conversación. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Canal.